Existen distintos documentos denominados estándares en los cuales distintos colectivos, como pueden ser ingenieros informáticos, de telecomunicación, matemáticos, criptólogos, analizan las necesidades de seguridad de nuestras redes de comunicaciones y han decidido implementar o seleccionar distintos servicios de seguridad que posteriormente se recomienda implementar con determinados mecanismos y protocolos de seguridad. Algunos de estos documentos son los que tenéis aquí en esta figura y os hago un pequeño comentario respecto de ellos. El primero de ellos que tenemos es un documento emitido por la agencia, el Departamento de Comercio norteamericano. Es un documento que se refiere al concepto que hemos dado en llamar seguridad en un sistema de información, en el cual se identifican 3 objetivos de seguridad que deberían tener los sistemas de información. En este documento se habla en concreto de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. Serían 3 objetivos que deberían contener un sistema de información que estuviera en una red de datos. Por lo siguiente, una base de datos podría ser este sistema de información. Los siguientes documentos, el CC7X 800, el ISO 24282, son documentos que tienen que ver más con el concepto de seguridad en red. Estos documentos lo que hace que son exactamente el mismo, aunque emitido por distintos organismos de estandarización, lo que presentan es una arquitectura de seguridad a partir de una arquitectura de comunicaciones. Lo que tratan es de presentar aquellos aspectos que habría que modificar de una arquitectura de comunicaciones para proporcionar servicios de seguridad. Estos documentos van a ser el punto de partida para nosotros explicar los servicios y mecanismos de seguridad que vamos a aplicar en el acceso a un gestor de base de datos. Los documentos RFC estarían dentro del concepto de seguridad en Internet, son documentos aplicados a la seguridad en una red TCP/IP, en nuestra red Internet, y de estos documentos cabría destacar el documento relativo a la capa de nivel de transporte seguro, TLS, que sería una solución concreta, específica, para proporcionar servicios de seguridad a nuestras aplicaciones, en concreto a nuestro acceso, por ejemplo, a un gestor de base de datos. Como decía, vamos a tomar como referencia este documento, el ISO 7498, el ISO 800, como punto de partida para definir lo que es una arquitectura de seguridad. Una modificación de las arquitecturas de comunicaciones al objeto de proporcionar servicios de seguridad. En este documento contiene 4 elementos esenciales. Uno es la identificación de las amenazas y los ataques que pueden sufrir nuestras redes de comunicaciones. Un segundo elemento es la identificación de los servicios de seguridad que deberían tener nuestras tecnologías de red, teniendo en cuenta los amenazas y ataques. Un tercer elemento serían los mecanismos y protocolos de seguridad que habría que implementar para garantizar esos servicios de seguridad. Diremos un poquito más adelante que los servicios de seguridad se implementan con mecanismos y protocolos de seguridad, al igual que los servicios de comunicaciones se implementan con mecanismos y protocolos de comunicaciones. Un cuarto elemento dentro de las arquitecturas de seguridad, dentro de este documento, sería la política de seguridad. La política de seguridad es una decisión estratégica de una organización que, en función de las amenazas y ataques, en función de sus activos, decide implementar unos determinados servicios de seguridad y con unos mecanismos y protocolos de seguridad específicos. ¿Qué son las amenazas y qué son los ataques? Una amenaza es algo que puede ocurrir y un ataque es algo que ocurre. Una amenaza es una potencial violación de la seguridad, un posible peligro que podía explotar una vulnerabilidad de nuestras redes. Y un ataque es la materialización de una amenaza. Es lo que viene a continuación de una amenaza, la materialización de una amenaza en vista de una posible vulnerabilidad de nuestros sistemas. Nosotros vamos a considerar el caso en el que accedemos a un gestor de base de datos. Ese es el objetivo de esta asignatura. Imaginaros que el origen de nuestros datos es un cliente que accede a un gestor, el destino es nuestro gestor. Nosotros no podemos considerar que las consultas que van del origen de nuestro cliente a nuestro gestor, ni las contestaciones que vienen del gestor a nuestro cliente, van a ir por un canal idílico
en el sentido de que esa información nadie la va a ver, nadie la va a modificar y nadie la va a suplantar su origen. Esto no tenemos que considerar que vaya a ocurrir porque de hecho es que puede que no ocurra. ¿Qué es lo que sí que tenemos que contemplar que puede ocurrir? Bueno, algo que puede ocurrir de forma muy sencilla, muy fácil, casi sin querer, es que alguien capture la información, capture la consulta y capture la respuesta. Eso es lo que se llama interceptación. Es algo súper sencillo. Nada más que tenemos que tener un capturador que se ponga a capturar el tráfico en la proximidad de nuestro gestor y ya veríamos que a través de esta captura veríamos tanto la consulta del cliente como la contestación del gestor. Y de hecho esto vosotros lo vais a hacer de forma práctica. Os voy a proponer un pequeño ejercicio. La interceptación es algo sencillo. También es algo sencillo tirar un gestor, la interrupción. Es algo muy sencillo evitar que una consulta llegue o evitar que la contestación de un gestor no llegue a nosotros. Es algo muy sencillo, tirar un gestor es algo muy sencillo. Lo costoso es mantener un gestor de base de datos funcionando. Por eso se hace replicación de las bases de datos, por eso las bases de datos son distribuidas y por eso también existen medidas adicionales como son los llamados cortafuegos, un conjunto de sistemas alrededor de nuestro sistema gestor que lo que hacen es analizar en tiempo real aquellas unidades de datos que vayan dirigidos a nuestro gestor, las analizan en tiempo real y si se determina que esa consulta puede venir de un intruso, por lo que se hace es se desvía de tal manera que esa consulta no llegue nunca al gestor. Es evidente que el análisis en tiempo real del tráfico que llega a un gestor supone una degradación del servicio, porque a lo mejor otras consultas no van a entrar, otras consultas legítimas no van a entrar en ese momento, ¿no? Es evidente que eso supone una degradación, pero también es verdad que el ancho de banda que disponemos es muy amplio, muy grande y la implantación de estas medidas de seguridad pues supone un coste relativamente pequeño. Un coste computacional sí que es importante el análisis en tiempo real, ¿de acuerdo? Requiere la inversión en grandes cantidades de dinero en equipos que hagan este análisis en tiempo real. Es decir, en resumen, la interrupción es algo sencillo y lo costoso es conseguir la disponibilidad de nuestro sistema. Modificar una consulta es fácil, modificar una contestación de un gestor es fácil. No es fácil, pero es factible. Vosotros sabéis, o debéis saber, sí que lo sabéis seguro, que el acceso al gestor siempre se hace con el protocolo TCP. Las consultas van metidas en segmentos TCP. Si yo tengo que hacer una modificación de una consulta, significa que tengo que entrar primero en el segmento TCP y luego entrar luego en el protocolo SQL, en el mensaje SQL. Daros cuenta que tengo que entrar en dos sitios diferentes, lo cual esto no es sencillo. Y una vez que he hecho esa modificación, tengo que volver a poner esa consulta en el flujo normal de los segmentos TCP. Es decir, esto no es sencillo, pero es factible, claro, por eso os lo estoy comentando. Se puede hacer, aunque es costoso. Fabricar una consulta o fabricar una respuesta de un gestor es fácil, sí, es fácil. Bueno, es fácil. Se puede hacer, no digo que sea excesivamente sencillo, pero sí se puede hacer. Tengo que crear de la nada una consulta, falsificar la dirección origen, incluso a veces falsificar las direcciones MAC, se puede hacer. Luego tengo que meter esa consulta en un flujo de secuencias de segmentos TCP. No es sencillo, se puede hacer, es factible. Es factible, costoso, pero se puede hacer. Todas estas amenazas van a dar lugar a potenciales ataques. Normalmente los ataques se suelen dividir en dos grupos, los llamados ataques pasivos y los llamados ataques activos. Un ataque generalizado a un sistema suele tener dos fases. Una primera fase siempre empieza por un ataque pasivo. ¿Qué son los ataques pasivos? Bueno, los ataques pasivos son aquellos que tienen origen en la escucha o monitorización de una transmisión. Los ataques pasivos se pueden evitar, pero es difícil de detectarlos. Nosotros nos enteramos alguien ha mirado nuestras claves de una cuenta corriente en el momento. Nosotros nos podemos enterar cuando vamos a mirar nuestro saldo al día siguiente y vemos que no tenemos nada en la cuenta corriente. Es decir, no nos enteramos en el momento que este ataque está siendo realizado, nos enteramos por las consecuencias.
A su vez, estos ataques pueden tener contramedidas que traten de evitarlos. Es justo lo contrario que ocurre con los ataques activos. Los ataques activos ya veremos que no vamos a poderlos evitar, no vamos a poder evitar que se modifique una query, no lo vamos a poder evitar, pero nos podemos enterar. En los ataques activos podemos diseñar servicios de seguridad que nos avisen que tienen lugar en ese momento. Los ataques activos, los ataques pasivos, como estaba diciendo, serían la primera fase de un ataque generalizado que tiene como objetivo la interceptación de la información y, bueno, si fuera posible, pues obtener una revelación de contenidos, es decir, una revelación de una password, de un sistema importante. O, en otros casos, el objetivo de los ataques pasivos puede ser el identificar los sistemas importantes de una organización en base a un análisis de tráfico. Ya sabéis que las direcciones IP pues, no se pueden enmascarar. Puede ser, eso sí, direcciones privadas, pero no se van a poder enmascarar. A través del análisis de tráfico se puede tratar de identificar dónde están los sistemas importantes. Los ataques activos implican una disposición activa. Los ataques pasivos parece que se hacen casi sin querer. No, los ataques activos, todo lo contrario. Requieren una disposición activa del intruso y unos ciertos recursos. Como estaba diciendo, pueden implicar la modificación de unidades de datos, la creación de unidades de datos nuevas o la interrupción de las comunicaciones. Los ataques activos no se van a poder evitar. No vamos a poder evitar que alguien modifique una query entre un cliente y un gestor, porque no tenemos una cañería que protegiera todas las comunicaciones entre un cliente y un gestor. Es imposible. Los ataques activos tienen como objetivo modificar, crear, como digo, interrumpir las comunicaciones, y frente a ellos lo único que podemos hacer es los servicios de seguridad. El objetivo de los servicios de seguridad frente a un ataque activo van a ser notificar a los participantes de que ese ataque activo se está teniendo lugar y dejar a los usuarios en determinadas circunstancias decidir si se continúa la comunicación o directamente se cancela esa comunicación. Si nosotros recibimos una contestación a una query y tenemos esta notificación de que esa query es fraudulenta, pues ya sabemos que no tenemos que hacer caso a esa información. ¿Cómo se consigue notificar al usuario de que esta query es fraudulenta? Bueno, porque se añade a la información emitida por un gestor una serie de bits adicionales que contienen información que le permiten al usuario discernir si esa información es íntegra, es auténtica o ha sido modificada en tránsito, todo lo contrario, ha sido modificada en tránsito o no viene de un determinado origen. Esos son los servicios de seguridad. Dentro de los ataques activos podríamos enumerar infinitos tipos específicos de ataques, agrupados en estos tres grandes grupos. Aquellos que afectan a la disponibilidad, aquellos que afectan a la modificación de la información y aquellos que afectan a la inserción de la información. Podemos modificar los datos, suplantar la identidad, tirar los sistemas, podemos incluso retransmitir unidades de datos que en un momento dado fueron legítimas, pero que posteriormente no lo son, y hacerlas pasar en un instante posterior como legítimas. Cuando estamos hablando de una base de datos, de un sistema gestor de una base de datos, del entorno de una base de datos, ¿qué tipo de amenazas y ataques se pueden dar? Bueno, cuando estamos hablando de una base de datos, estamos hablando, ya sabéis, de un sistema gestor de base de datos, un conjunto de programas que en comunicación con la base de datos física permiten a los usuarios externos acceder a la información contenida en la base de datos física. Sabemos que la base de datos física puede estar ubicada en un sitio físico o a su vez puede estar distribuida. ¿Qué tipos de ataques o amenazas pueden tener lugar en un entorno de un sistema de una base de datos? Bueno, ataques genéricos por ser un sistema de información y luego ataques específicos por ser un sistema gestor de base de datos. ¿Cuáles serían los ataques genéricos por ser un sistema de información en una red de datos? Bueno, tenemos ataques genéricos en el acceso. Cuando un cliente hace una consulta, una petición, esa consulta, esa petición puede ser perfectamente vista por cualquier intruso haciendo una captura.
La contestación que hace el gestor al cliente puede ser perfectamente visto por cualquier intruso simplemente haciendo una captura. Pero no solamente en la fase 2 o en el nivel 2, como decíamos cuando analizábamos el acceso a un gestor. En el nivel 1, en el cual el usuario manda su login y su password, un intruso podría ver también el login del usuario. Es cierto que la password no, porque no se envía en claro, se envía una función de la password. Pero en cualquiera de los dos niveles se puede capturar la información en tránsito. No existe por defecto ningún servicio de seguridad. Se puede capturar la información en tránsito, no se tiene garantía de integridad ni se tiene garantía de autenticación del origen de esa información. Cuando estamos hablando de un sistema gestor de base de datos, podemos hablar también de ataques específicos que tienen lugar a la hora de implementar aplicaciones que gestionan el acceso a la información de la base de datos. Por ejemplo, una interfaz de un servidor web, por ejemplo, un formulario. Nosotros tenemos un formulario en el cual hacemos una consulta SQL. Si esa aplicación está mal implementada, se puede dar un ataque específico que se llama inyección SQL. Se puede inyectar código SQL espurio que haga obtener información extra de una base de datos o borrar una base de datos completamente. Lo veremos en un ejemplo posterior. Por ser un sistema gestor de base de datos que accede a una base de datos física, a un contenedor de la información, tenemos también ataques relativos a la propia información almacenada en la base de datos física. ¿Qué tipos de amenazas o ataques se podrían dar? Bueno, aquellas que afectan al propio contenido de los datos almacenados. En el propio almacenamiento, un intruso podría acceder a datos a los cuales no está autorizado. Nuestros sistemas de información deben tener servicios de autenticación y de autorización que permitan a un usuario, primero, ser identificado y segundo, se le permita o no acceder a determinada información. Eso se llama autenticación y autorización. Otro potencial amenaza que puede sufrir la información almacenada es que pueda ser modificada o pueda ser borrada. También deberíamos garantizar que esa información que está almacenada ha sido almacenada por un determinado usuario. Eso se llama garantía de origen o autenticación. Cada uno de estos ataques, muchos de estos ataques, los vamos a ir viendo en determinados ejemplos en clases posteriores. Nosotros nos vamos a centrar en aquellos ataques que afectan al acceso del gestor de base de datos, proporcionando servicios de seguridad en red, y ya veremos que la forma de implementar estos servicios de seguridad en red va a ser de forma muy parecida a la que tiene lugar en los sistemas de información. Los mecanismos para garantizar la seguridad del sistema de información van a ser los mismos que en la seguridad en red.